Bien, ahora sí, estos mundos virtuales que siempre tienen estas idas y venidas, ¿cierto? Lupe, nos decías que estabas con varias tareas al parecer. Y con muchos pendientes, usted sabe, el fin de semana uno pues espera para para organizarse, para compartir con la familia y realmente este horario es muy difícil de llevar. Sería genial que de una vez pudieran establecer un horario para que uno se organice, ¿no? Como todo el mundo tome en cuenta y programa todo lo que tiene pendiente. Yo en este momento tenía un taller de adaptaciones curriculares que lo tuve que cancelar porque nos avisan muy a destiempo, pero tampoco creo que es bueno que nos tengan en ese cambio de horarios, ¿no? Es la Ujú, primera vez que me sucede, ujú. pero aquí vamos haciendo presente, dicen, para poder avanzar. Buenas tardes, Gracias. gracias. Buenas tardes, gracias, Lupe. Sí, me imagino que el equipo que está en la organización va a tomar en cuenta esto y seguramente van a encontrar el mejor horario, ¿no? También como consenso desde quienes están participando en este espacio, en este proceso. Entonces, sí, ¿no? Decíamos, es un horario bastante desafiante, con todo estamos acá. Esperamos ya que el próximo fin de semana, si corresponde, cambiar el horario, etcétera. Como digo, seguramente el equipo que está en la organización de estos detalles lo va a tener en cuenta y que podamos encontrar, ¿no? El mejor espacio, el que convenga más a todos y todas para poder participar lo más posible, ¿no? Em, no sé si hoy estamos todos y todas las que estuvimos ayer. Si no, este es el el primer módulo del diplomado vinculado a a la interculturalidad, ¿no? Ayer estuvimos reflexionando, conversando sobre el tema de la cultura, del campo cultural, ¿no? Nos quedó pendiente conversar sobre el tema de la interculturalidad. Este fin de semana, entre ayer y hoy, la idea es un poco reflexionar, precisar, ¿no? Ponernos como en la reflexión en relación a estas dos nociones de la cultura y lo intercultural, ¿no? Para que con esa claridad podamos el próximo fin de semana, decíamos, conversar y aterrizar ya en el campo de la educación técnica, tecnológica, productiva, que es el campo de ustedes, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar con esa reflexión, ¿no? Con esa mirada particularmente al tema de de la interculturalidad. A ver, vamos a arrancar. Ustedes me dicen si se ve la pantalla, si están pudiendo mirar la presentación. Se ve perfecto, dice. Listo, muchas gracias. Bien, empezamos entonces. Mm, ayer decíamos ayer poníamos una idea muy importante, habíamos visto que cuando hablamos del tema de la cultura o del campo cultural, una idea que todavía tiene mucha fuerza, podríamos decir una noción muy todavía dominante, asocia la cultura con las tradiciones, con las costumbres, ¿no? Con la comida, con el idioma, que hacen como a las características de un determinado grupo, ¿no? De una determinada colectividad. Y si recuerdan, decíamos ayer que esa mirada es una mirada que está
haciendo alusión a una de las dimensiones de la cultura o a una de las dimensiones del campo de las culturas, ¿no? Y que para tener una mirada más amplia, más compleja, más completa, que requiere esta noción, este campo, hay que sumar ahí una dimensión que está vinculada con las cosmovisiones y otra dimensión que está vinculada con los sentidos, ¿no? Y decíamos, las cosmovisiones tienen que ver con esas maneras de comprender, ¿no? La vida, el mundo, y entonces tiene que ver con el pensar, con las creencias, con las sabidurías, ¿no? Y los sentidos de vida tienen que ver más con los valores, con la ética, y eso se suma, se complementa con los estilos de vida, que es ahí donde corresponde la comida, la vestimenta, ¿no? La ritualidad, es decir, aquello que se mira, ¿no? Y que esas tres dimensiones son las que conforman ese campo de la cultura. Tener esta mirada, ¿no? Tener esta precisión es muy importante porque cuando hablamos de la interculturalidad, un concepto clave, un análisis clave es el tema de lo cultural, ¿no? Entonces, nuestro concepto, nuestra comprensión sobre eso es fundamental para luego analizar, reflexionar, discutir en relación a la interculturalidad, ¿no? Entonces, con ese antecedente, con ese previo que hemos hecho ayer, vamos ahora a conversar de la interculturalidad. Para eso, lo que vamos a hacer antes de empezar, compartiéndoles yo algunas reflexiones, algunos aspectos para hacer la discusión, vamos a hacer un ejercicio en la misma dinámica del ejercicio que hicimos ayer cuando buscamos una imagen y anotamos un poco nuestra idea en relación a la cultura. Les voy a compartir acá un texto que lo voy a leer y que después también se los voy a pasar al WhatsApp para que ustedes desde allí también lo puedan volver a reproducir y volver a leer, a revisar para hacer el ejercicio. ¿Ya? ¿Pueden ver? Se ve, dice para conversar y está ahí el textito. ¿Lo pueden ver? Se lee, Elisa. Maravilla. Entonces, a ver, yo les leo. La idea es escuchar atentamente este texto y el ejercicio va a ser plantear un par de preguntas, ¿no? Vamos a pensar en un par de preguntas que este texto, es decir, el contenido de este texto nos interpela, nos convoca. ¿Qué preguntas nos podríamos hacer a partir de este texto, a partir de lo que este texto nos trae? ¿Ya? Dice, cuando la histórica marcha, protagonizada por los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, en la Marcha por el Territorio y la Dignidad en 1990, se aprestaba a llegar a la ciudad de La Paz, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CESUTCB, organizó un importante acto político de encuentro y solidaridad. Más allá de toda la significación política del acto, en la mentalidad de los dirigentes campesinos estaba el recibir a los chunchos, a los salvajes de arco y flecha que llegaban desde el oriente y dotar de contenido político al nuevo movimiento. El encuentro se llevó a cabo en la cumbre y como parte del mismo se realizó el ritual religioso aymara de la huilancha, que incluye el sacrificio de una llama. Cuando los amautas recibieron la sangre del animal y luego empezaron a pintar con ella la cara de todos los participantes, un siriono muy impresionado le dice a otro, estos sí que habían sido salvajes. Este es un texto que está extraído de un artículo que aparece en una revista de la Fundación UNIR que está vinculada a la temática de interculturalidad. Entonces, el ejercicio es poder plantear un par de preguntas, dos preguntas y ponerlas en el chat y su nombre, ¿no? Como hicimos el día de ayer. ¿Qué preguntas podemos hacernos a partir de este texto vinculados a lo cultural, vinculados a la interculturalidad, ¿no? Entonces, nos vamos a dar hasta las 3:05, 15 minutitos para
para pensar en esas preguntas. Yo voy a compartirles ahora en el WhatsApp también el textito para que lo vuelvan a leer y a las 3:05 volvemos a este espacio para conversar, para compartir, ¿no? Y recoger eso que ustedes van a anotar en el chat del WhatsApp. ¿Está claro? Sí, Liz, ¿Aló? en plantear dos preguntas en base al texto. Sí, sí. Los demás, ¿está claro para todos y todas? ¿Había algún compañero que decía que no se estaba escuchando muy bien? No sé cómo estamos con eso. Aquí en el chat nos escribe un compañero que se escucha muy despacito. ¿Para todos es así el audio? ¿Todos están escuchando despacito o estamos bien? Ese es un detalle clave porque si necesitamos mejorar lo técnico es importante para que pues, sea una sesión, ¿no? Lo más clara posible. Está normal el audio, listen. Por lo menos yo escucho fuerte. Debe ser su equipo. Gracias, Lupe. Sí, a ver, revisemos nuestros equipos también, si hay alguna por ahí, alguna complicación con lo técnico. Ahora les mando al chat el textito y hacemos el ejercicio y nos volvemos a encontrar a las 3:05 en este espacio ya más colectivo. Ya les puse ahí en el chat. Entonces, ahí mismo, al chat del WhatsApp, mandamos nuestras dos preguntas y nuestro nombre. Y estoy acá atenta a cualquier detalle, a cualquier pregunta, si alguien ingresa recién y no tiene clara la consigna.
Hola, hola.
Bueno, vamos volviendo, vamos conectando con este espacio. Todavía pueden, por supuesto, seguir enviando sus preguntas, quienes lo están haciendo, quienes aún no lo han hecho. Varias son muy interesantes, ¿no? Bien, retomamos entonces. Este es un texto, si se dan cuenta, bastante complejo también, es decir, nos desafía a hacer una mirada que tenga en cuenta varias dimensiones, ¿no? Si uno hacía primera lo lee y se queda un poco pensando en lo que ha dicho, ¿no? Sin duda parece, ¿no? Que es como, digamos, un texto, si lo queremos leer, lo podemos hacer como también como una especie de varias capas, como cuando uno abre una cebolla, ¿no? Y va mirando lo que primero aparece, lo que está más al medio, lo que está más adentro, lo que está en lo profundo. Es decir, es un texto interesante en términos de análisis, ¿no? Vinculado a lo cultural, a las culturas. Es chiquito, pero nos puede ayudar a mirar varias dimensiones de estas dos nociones, cultura e interculturalidad, y mucho más en el contexto del país. Una cosa que ayuda también en estos ejercicios es siempre situar el análisis, es decir, ponerse en el contexto de dónde está brotando, en este caso, esta historia, este suceso, ¿no? Esos son unos elementos claves, porque cuando decir una historia así, por ejemplo, puesta en otro contexto, seguramente puede tener otras miradas, otros matices, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin duda, una de las cosas primeras, digamos, cuando uno mira y se encuentra como con esa primera capa del texto, podríamos decir, efectivamente se encuentra con esas preguntas que varios han hecho, ¿no? Decir, que hace pensar a los dirigentes de la CCCB que estos son salvajes, ¿no? Eh, después, ¿por qué los representantes de la CCCB pensaron que los indígenas del Oriente eran salvajes de arco y flecha, ¿no? ¿Cuál era la fuente de la Confederación para llamarlos salvajes, ¿no? Es decir, aparece como esta idea así bastante dicotómica, podríamos decir. Unos en esa mirada que hacen a los otros que los consideran salvajes y de vuelta también los otros, ¿cierto? Eso podemos mirar como en la primera, digamos, vista. Sin embargo, cuando eso lo situamos en el contexto del país, que hemos dicho ayer también, es heredera de esa condición colonial, de esa condición moderna, de esa mirada puesta, digamos, que se va configurando a partir del horizonte occidental, europeo, etcétera. Una cosa que vamos a encontrar es que hay como, se combinan en esa configuración del país como dos miradas hegemónicas, podríamos decir, ¿no? Desde esa condición colonial, de un lado está en los mundos indígenas en general, en relación a las élites, al mundo criollo, al mundo blanco, podemos decir entre comillas, ¿no? Que se aparece inferior. Es decir, hay una hegemonía, ¿no? Ahí. Y del otro lado, al propio interior de los pueblos indígenas, podemos también decir que se ha ido configurando también otra hegemonía. Es decir, hay un grupo al interior de los pueblos indígenas que se ha hecho históricamente más visible, más presente, más dominante también. Y ahí aparecen nomás, ¿no? Digamos, los pueblos que están vinculados a la región de Occidente, ¿no? Aymaras, quechuas, en relación a los pueblos indígenas del Oriente, de la Amazonía, que tiene una diversidad también muy grande, ¿no? Entonces,
Fíjense que esto de lo colonial, esto de lo moderno, esto de lo occidental, europeo, nos atraviesa a todos y todas, ¿no? Incluidos a los pueblos indígenas, en la manera en que concebimos la diversidad, en la manera en que comprendemos a una u otra cultura, ¿no? Entonces, desde una mirada, podríamos decir, para los invasores y a partir de eso, ¿no? Para quienes han heredado esa manera de comprender y de estar en el mundo, que podrían ser las élites, los mundos indígenas eran los salvajes. Pero adentro de esos mundos indígenas incluso hay, ¿no? Se ha construido todavía que hay algunos que son más salvajes que otros, ¿no? Entonces, tiene toda esa complejidad. Y este es un texto muy interesante en esos términos, en cómo nos ayuda a mirar como ese entramado, ¿no? A la hora de entender nuestro contexto. Además, Lupe se preguntaba también, ¿no? Si los usos y costumbres de cada cultura son estáticos, ¿no? O podrán ir adaptándose a la época. Ayer decíamos que una cosa que tenemos que tener presente cuando hacemos esta mirada sobre las culturas y sobre lo cultural es que, en definitiva, la cultura no es estática, ¿no? No es pura, no está quieta, ¿no? Está siempre en un proceso permanente de recreación, de resignificación, ¿no? Y que en esos procesos que unas culturas en el encuentro con otras se van generando, esos procesos vamos a ver enseguida cuando miremos la interculturalidad como noción, que no son procesos siempre amigables, siempre amables, siempre sencillos. Esos son procesos que están también cruzados de conflictividad, porque son relaciones de poder, ¿no? Entre unas culturas y otras. Entonces, sin embargo, vamos a decir, y eso es importante que nos quede claro, que la cultura no es algo estático, en definitiva, ¿no? Y ahí cada colectividad también va definiendo qué elementos, qué aspectos, ¿no? Va incorporando a ese su modo, a ese su horizonte de vida, ¿no? En general, cuando hay, digamos, cuando una colectividad va a incorporar algo que no es suyo, el proceso que eso sigue es un proceso también que tiene su tiempo, que tiene su manera, ¿no? No, o sea, porque estamos hablando a partir de lo que hemos ido precisando ayer, que lo cultural tiene que ver con varias dimensiones. Entonces, cuando hay algo que se incorpora, ¿no? Algo que se recrea, algo que se resignifica, eso tiene su proceso en el tiempo y en la vivencia, ¿no? Y ahí cada colectividad, cada cultura va definiendo qué cosa sí, qué cosa no, cuándo, para qué, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la cultura no es estática, ¿no? No es estática y siempre está en movimiento y se va haciendo, ¿no? En los términos así de vitales, va sucediendo. Eso en relación un poco a este texto, algunas de sus preguntas. La idea es aquí conversar, reflexionar y provocar también, ¿no? Hay cosas, es decir, no vamos a hacer respuestas únicas, respuestas cerradas, no vamos a acabar la discusión, es decir, este texto puede seguir teniendo, digamos, hilos para seguir conversando, ¿no? La idea es cómo vamos sumando a nuestro análisis elementos, ¿no? Que nos pueden ayudar a profundizar, a mirar más amplio en esto, a tener en cuenta esas varias dimensiones que tanto la cultura como la interculturalidad tienen, ¿no? Y que vamos a ir también conversando hoy, pero también las próximas sesiones, ¿no? Cosas que por ahí nos van a ir quedando más claras. Sin embargo, esta era nomás un ejercicio para provocar, ¿no? La reflexión y también la mirada en relación a estos temas. A partir de eso, teniendo en cuenta estos insumos que este texto nos ha puesto, vamos a entrar ahora sí a mirar la interculturalidad. ¿Se puede ver, mira, se puede ver bien? La pantalla están leyendo, interculturalidad funcional, dice la lámina.
Elisa, Perfecto, ¿está bien? muchas gracias. Varios autores, particularmente latinoamericanos, hacen una distinción que a mí me parece que es importante para también hacer como una lectura más didáctica del tema de la interculturalidad, ¿no? Y en esa idea de organizarlo, ¿no? De una manera más concreta, más clarita, hablan como de dos tipos, ¿no? O de, más que de dos tipos, de dos como vertientes, de dos formas de comprender la interculturalidad en términos generales, ¿no? Y ahí una primera, ellos nombran como la interculturalidad funcional, ¿no? Y desde esta idea la interculturalidad sería la interrelación de respeto, de tolerancia y diálogo entre diversos, en este caso entre diversas culturas para vivir en armonía, ¿no? Este sería como su precepto central. Sin embargo, eh, lo que este grupo de autores, entre ellos, por ejemplo, Jorge Viaña, que es un autor boliviano que viene trabajando este tema hace mucho tiempo, ¿no? Van a decir que esta manera de comprender la interculturalidad es una manera, podríamos decir en términos sencillos, romántica, una manera muy achicada, una manera bastante simple, ¿no? En tanto no está reflejando la complejidad de lo que implica esto. Pero, así como decíamos ayer cuando hablábamos de lo cultural, esta es una idea que está muy presente, ¿no? Muchas veces nosotros mismos como educadores, educadoras, cuando pensamos en la interculturalidad, la pensamos así, como una relación respetuosa, como una relación tolerante, ¿no? Y a partir de eso como de establecer, entablar un diálogo con otros distintos, ¿no? Y por eso también lo traemos, ¿no? Porque la idea es un poco revisar también nuestras concepciones, revisar nuestras miradas en relación a estos temas y cada vez más acercarnos a miradas que puedan hacer una lectura de la realidad lo más pertinente posible, lo más cercanamente posible a eso que de verdad sucede, ¿no? En la vida, diríamos. Entonces, pero ahí está. Esta sería lo que ellos denominan la interculturalidad funcional. Para ellos, ¿no? Diríamos, la perspectiva suya es la interculturalidad crítica, que se diferencia de la anterior, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos dicen las relaciones entre diversas culturas, entre diversos, son relaciones de poder y dominación económicas, políticas, sociales, ¿no? En un contexto colonial moderno, ellos se preguntan, ¿somos realmente iguales? Es decir, si la interculturalidad en esa idea funcional, en esa idea anterior, es un diálogo entre diferentes, esos diferentes somos realmente iguales, tenemos las mismas condiciones, ¿no? En términos económicos, políticos, sociales. Ellos dicen, no, las relaciones, por lo menos en el contexto en el que estamos, que es un contexto todavía colonial, un contexto moderno, ¿no? Un contexto de diferenciaciones sociales, económicas, políticas, no somos iguales. Por lo tanto, ese diálogo que pretende la interculturalidad, no es un diálogo simple, no es un diálogo que realmente va a permitir, ¿no? Esa armonía, ¿no? Entonces ellos dicen, para que de verdad la interculturalidad ocurra, ¿no? O hagamos posible ese proceso o esa relación de diálogo, de convivencia, necesitamos desmontar ese orden, es decir, necesitamos desmontar esas estructuras, ¿no? Que hacen diferenciaciones, ¿no? En términos económicos, políticos, sociales, ¿no? Raciales, sobre todo. Entonces, desde ese lugar, para ellos la interculturalidad es una herramienta de emancipación, dicen, es decir, una herramienta o una idea que visibiliza, que desnuda, que hace aparecer, que hace evidente estas relaciones de poder y dominación entre unos y otros. Es decir, esta mirada de la interculturalidad nos va a decir, primero hay que ver, ¿no? Cómo está la realidad entre esos distintos. Es decir, esto que poníamos nomás en el texto, ¿no? Las condiciones que tienen los pueblos indígenas, ¿no? De la Amazonía, por ejemplo, para hablar de la diversidad indígena,
¿no? En relación a las condiciones que tienen los pueblos vinculados más a los Andes, es la misma en términos, por ejemplo, de prestigio, de visibilidad, ¿no? Incluso en términos de saberlos, de conocerlos, qué pueblos han sido históricamente los que más hemos conocido, los que más hemos visto, de los que más hemos sabido, ¿no? Es decir, todo eso es estructura, pero además hay que también, si miramos, digamos, en términos de relaciones económicas, en términos de lo social, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la interculturalidad tiene que ver primero con evidenciar esas relaciones de poder y dominación que hay entre diversos y que, por lo tanto, si queremos avanzar realmente a procesos interculturales que nos permitan diálogos y convivencia entre esos diversos, necesitamos resolver, desmontar, reacomodar, reconfigurar esos escenarios, ¿no? Esas estructuras, ¿no? Entonces, esta es una mirada que nos trae esos aportes, ¿no? Y en ese sentido, lo que dicen, ¿no? Estos autores desde esta concepción de la interculturalidad crítica, dicen, la diversidad cultural es contexto y horizonte. Eso que decíamos también ayer, ¿no? Decir, es evidente que particularmente nuestro país, es diverso, ¿no? Esa es nuestra realidad, pero es también nuestro camino, nuestro horizonte, ya decíamos ayer, ¿no? Y por lo tanto, el desafío allí es de posibilitar el conversar y la convivencia entre diversas culturas en condiciones de equidad real, ¿no? Estas últimas palabras son claves, ¿no? Es decir, si vamos a generar procesos interculturales, si nos vamos a aperturar a ese horizonte, necesitamos que realmente ese diálogo, esa convivencia sea en condiciones de equidad efectiva, real, ¿no? Y ahí justo yo ponía estas dos palabras así como en dos, como partidas, podríamos decir, conversar, convivencia, porque la idea también es en esta concepción de la interculturalidad crítica, cómo se puede confluir, ¿no? Es decir, cómo dos distintos o diversos, ¿no? Pueden confluir en un campo común, en un horizonte común. Es decir, no se trata, en este caso, que simplemente yo pueda escuchar, quiera conocer al otro distinto. Es decir, eso no es suficiente. Eso es apenas el principio, digamos, de la interculturalidad. Pero eso no es, digamos, un proceso intercultural, ¿no? Si queremos avanzar en esta línea que nos están planteando estos autores, ¿no? En una interculturalidad realmente como una herramienta de emancipación, la idea de los distintos es que puedan construir un campo común, puedan aprender el uno del otro, pero en términos reales, ¿no? No es solamente, yo sé que, ¿no? Los amazónicos son así, qué interesantes, qué lindos, qué bien que existan, ¿no? Pero no tengo una disposición, no solo en términos personales, sino sobre todo en términos de colectividades, de aperturarme y de ponerme a mirar lo que yo puedo aportar y lo que yo puedo recoger también de ellos y a partir de eso configurar un campo común, ¿no? Entonces, en este sentido, la interculturalidad tiene ese desafío, ¿no? Es decir, confluir en un campo común desde esas diversidades que somos los unos y los otros. En este camino, por tanto, mirado así, para el caso del país, ¿no? La descolonización es un movimiento o un proceso que aporta en este desafío. Es decir, la posibilidad de que la interculturalidad realmente ocurra, ¿no? Se dé, exige, ¿no? Hacer un proceso de descolonización. ¿Por qué? Porque, decíamos, nuestra realidad tiene un carácter colonial, es decir, nuestra realidad es una realidad jerarquizada. Hay unos que tienen mejor lugar que otros, hay unos que son valorados más que otros, y eso históricamente se ha ido configurando y está totalmente instalado en nosotros, en nuestros imaginarios, pero también en la institucionalidad, en las estructuras del Estado, de la sociedad, en las maneras de pensar. Entonces necesitamos, si queremos realmente, por ejemplo, ¿no?
mirar, asumir, reconocer, aceptar que los mundos indígenas amazónicos tienen un modo de vida, un horizonte de vida que puede aportarnos la posibilidad de tener esa mirada honestamente, pasa porque desmonte toda esa idea, ¿no?, que se ha instalado en términos personales, pero también en términos societales, de la percepción en relación, por ejemplo, a los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Por eso mismo significa la posibilidad de avanzar en la interculturalidad en estos términos críticos significa un ejercicio de descolonización. Es decir, sería, si no hacemos un ejercicio de descolonización, va a ser muy complejo avanzar en una interculturalidad real, efectiva, ¿no? Porque no se trata, estamos diciendo ya, que simplemente de respetar, reconocer y tolerar. Este no es un ejercicio que corresponde a la interculturalidad en estos términos que estos autores nos están planteando y que personalmente creo que es un horizonte que puede ayudarnos a avanzar más efectivamente, avanzar más honestamente, ¿no? Sobre todo cuando estamos reconociendo que la diversidad es nuestro camino, es decir, no podemos esconderlo en un cuarto oscuro, ¿no? Es decir, todos estos colores y estos modos diversos que nos hacen como país. Es decir, necesitamos avanzar en ese, teniendo en cuenta esa realidad. Y en ese sentido, ¿no? La idea, así como para ponerlo en una frase, desde esta manera de comprender la interculturalidad, el desafío sería un mundo, ¿no? O en este caso, una Bolivia, donde puedan caber esas tantas diversidades, esos tantos pueblos y sus modos y horizontes, ¿no?, adentro. La idea no es ya construir un estado, ¿no?, una Bolivia homogénea, sino una Bolivia donde habiten y conversen y dialoguen y convivan todos estos otros modos, ¿no?, que hasta ahora han sido negados, ¿no? O que históricamente han sido negados. ¿Y cuál es como desde esta mirada, qué sentido tiene transitar este camino? Es decir, ¿para qué hacer ese ejercicio, no? ¿Por qué ponernos en ese desafío? Además de que esta es nuestra realidad y parece que ese es nuestro horizonte sin más, ¿no? Porque en este momento, ¿no?, de la historia de la humanidad, incluso así en términos más planetarios, hemos recorrido el camino, ¿no?, con fuerza que se ha impuesto desde Occidente moderno, ¿no? Es decir, la mirada de una parte de Europa se ha mundializado, se ha hecho hegemónica, se ha hecho dominante, y ese ha sido un poco lo que ha orientado la manera en que hemos caminado y estamos caminando aún como humanidad. Y nos damos cuenta que ese camino, que en términos así concretos podríamos decir el camino del desarrollo y el progreso, ¿no?, desde el horizonte occidental moderno, nos damos cuenta que ese camino nos está llevando a un lugar que está poniendo en cuestión y en riesgo nuestra vida, ¿no?, como humanos, humanas, pero también entonces la vida del planeta. Entonces, la pregunta aquí es, desde esta mirada de la interculturalidad, ¿cómo sería si nos abrimos a escuchar, aprender, recordar? Porque no es que nosotras y nosotros somos ajenos a estas raíces, por ejemplo. Muchos de nosotros vivimos en las ciudades ahora, pero seguramente si escarbamos un poco nuestras memorias, ¿no?, nuestros abuelos, nuestras abuelas, vamos a encontrar unos hilos en el pueblo, en la comunidad, ¿no? Es decir, en Bolivia estas raíces nos atraviesan, a unos más, a otros menos, sin duda. Entonces, aquí la pregunta es desde lo intercultural, ¿en qué medida sería posible que estos otros modos de comprender la vida, ¿no?, que en este caso contienen a los mundos indígenas, podrían aportarnos para intentar otros caminos,
por fuera del camino que hasta ahora hemos caminado como humanidad, o como Bolivia, por ejemplo, en términos de nosotros y nosotras acá, ¿no? En este lugar del mundo, en este lugar del planeta, habitan una diversidad que tiene otras formas de comprender y acercarse, por ejemplo, a la naturaleza, otras formas de comprender y hacer las relaciones, otras formas de comprender y hacer la vida. ¿Será que esas otras formas distintas, si nosotros en un ejercicio intercultural nos acercamos realmente, no solo a decir, qué interesante, qué lindo, mira que ellos creen que la naturaleza está viva, ¿no? O hacen de esta manera las cosas, ¿será que eso no nos puede ayudar, ¿no? Si realmente hacemos un ejercicio, ¿no? Intercultural, a volver a pensar si el camino que estamos haciendo, ¿no? Es un camino que va a llevarnos a los equilibrios, ¿no? Que es lo que tanto necesitaríamos, o los reequilibrios en este momento. Entonces, desde ese lugar, la interculturalidad parece necesaria. Es decir, no es solamente un discurso, no es solamente un ejercicio así romántico, no. Desde esta mirada, como, ¿no? que nos plantean estos autores, que nos dicen que la interculturalidad tiene que ser una herramienta de emancipación, es una mirada crítica, este, entonces se abre también la posibilidad de estas preguntas y de estos desafíos, ¿no? De pensar cómo la interculturalidad aterriza en la vida, cómo la interculturalidad puede ser el camino que nos ayuda a que podamos como humanidad sumar, es decir, este grupo, esta colectividad, esta cultura piensa de esta manera, mira cómo puede aportar esto acá, pero la otra también, entonces, ¿no? Es decir, cómo se puede hacer un tejido desde allí para pensar la vida, no solo para, ¿no? para los discursos, no, para pensar la vida, para ver cómo hacemos nuestro caminar como humanos y humanas. Entonces, desde ese lugar, la interculturalidad en estos términos tiene un aterrizaje concreto, ¿no? Un aterrizaje en la vida. Y así, desde ese lugar, ya vamos a mirar en las próximas sesiones también cómo desde el campo educativo y particularmente desde el mundo de la educación técnico-tecnológica productiva, se puede aportar en este ejercicio de descolonización hacia el camino de la interculturalidad, o para hacer posible una interculturalidad más real, ¿no? Hasta ahí, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna opinión, alguna experiencia que quisieran compartir, que está vinculada con esto que les he venido compartiendo? ¿Qué les parece? Marco Antonio Benítez, ¿qué opina usted? Buenas tardes, ¿está por ahí? ¿Aló? Parece que Marcos no está. Marta, anda por ahí a ver qué dice, qué le parece, qué opina sobre esto que venimos conversando en relación a la interculturalidad. Marta, buenas tardes. Los compañeros también desde el diplomado. Bueno, la temática es súper interesante para poder reflexionar, analizar sobre lo que es nuestro diario vivir, ¿no? Y también reflexionar sobre cómo ha ido el proceso, ¿no? En estos tiempos y los años anteriores, ¿no? Y todavía aún podemos ver, por ejemplo, en cuestión de lo que es la discriminación, si hablamos de la interculturalidad, ¿no? Entonces, es importante, Licen, este análisis que estamos haciendo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Sin duda, ¿no? Nuestro lugar de educadores y de educadoras es un lugar desafiante y privilegiado a la vez, ¿no? Porque de todas maneras los espacios educativos no siguen siendo espacios de socialización, a pesar de que ahora comparten esa tarea con, digamos, las redes sociales, los medios de comunicación, ¿no? Que son, digamos, otro espacio que también está permanentemente haciendo circular saberes, valores, ¿no? Sin embargo, los espacios educativos todavía hasta ahora son espacios de socialización, es decir, son espacios donde
las personas, los participantes, estudiantes aprenden no solo saberes y conocimientos, sino eso, valores, posturas, miradas, y en tanto nosotros como educadores y educadoras tengamos, ¿no?, un modo de plantear los contenidos, un modo de plantear el proceso educativo, estamos, ¿no?, en ese ejercicio de también, no solo de transmisión en esa idea tradicional, sino de poner en juego ahí posturas, ¿no? Y sin duda es clave, ¿no? Desde ese lugar nuestro rol. Entonces, mirar estos temas, ¿no? Hacer una reflexión en torno a ello es clave. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna idea, alguna opinión, alguna experiencia sobre esto que estamos conversando? Lupe, adelante. Ay, perdón, Lisa, no la vaya a cansar. Adelante, adelante. Gracias. Yo recuerdo el famoso desfile que se hizo por la Plaza Murillo y realmente fue tan emocionante. En mi vida me había emocionado tanto de ver cómo venían desde el último rincón las delegaciones y todos haciéndose visibles por primera vez en la historia de nuestro país. Y fue realmente muy emocionante y fue histórico. Sin embargo, fue el inicio. Ahorita hay tanto que hacer, tanto que avanzar. Todavía no hemos consolidado, salvo en la Constitución nuestra, la interculturalidad. Pero no es más que haya un conflicto entre Oriente y Occidente y ya empezamos, ¿no? Cada uno a llamarnos salvajes nuevamente los unos a los otros. Y lastimosamente nuestros jóvenes y nuestros niños eso es lo que aprenden y eso es lo que repiten, ¿no? No estamos acabando de consolidar nosotros nuestro deseo de reconocernos entre nosotros cuando ya hay esto de las redes y una visión global que se da, ¿no? Entonces, inclusive de tipo universal, porque ya se está hablando inclusive de los multiversos, entonces como que es bastante, ¿cómo le diría? Que tenemos que acelerarnos un poquito más en conocernos y en reconocernos e implementar esto de la interculturalidad antes de que la globalidad y los multiversos se nos vengan encima, tal como están haciendo con nuestros jóvenes ahora, que ya prácticamente están sin raíces y sin reconocer su identidad. Bueno, eso. Gracias, Lisa. Muchas gracias por esa participación, sin duda, ¿no? O sea, estamos en una época que tiene su complejidad, es decir, ser educadores y educadoras en esta generación es, ¿no?, todo un desafío, es todo un desafío, porque claro, tiene todos estos otros lenguajes, ¿no? Definitivamente las redes sociales, los medios de comunicación, la tecnología hoy es, ¿no? Es, como decía, otro espacio de socialización. Y en relación a eso, la escuela, los espacios educativos están pues también en crisis, ¿no? De cierta manera, porque ese otro lugar que se ha aperturado con tanta fuerza para estas nuevas generaciones es un lugar que tiene de todo, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío, ¿no? Sin duda. Y en relación a esto de que estamos todavía en proceso, por supuesto, ¿no? Estamos todavía en proceso. Imagínense, el próximo año se celebra, ¿no?, entre comillas, el bicentenario, es decir, 200 años de haber, digamos, transitado ese camino de la República hasta el 2009 y de ahí en adelante ya como Estado plurinacional. Sin embargo,
Es decir, es todo un camino, ¿no? Que nos ha constituido y nos ha configurado, ¿no? En esos términos coloniales. Entonces, desmontar todo eso también requiere un proceso seguramente largo, sostenido, ¿no? Y ahí estamos todavía en ese ejercicio. Sin embargo, como Estado plurinacional, y ya vamos a ver enseguida todo ese proceso histórico, también es, ¿no? O sea, es un proceso que tiene sus tremendos aportes en términos de transformación, es decir, de todo ese periodo colonial y luego republicano que hemos atravesado, configurar un Estado plurinacional que no es una concesión, que no ha sido sencillo, sino es un proceso histórico, ¿no? De haber acumulado eh, sobre todo los pueblos indígenas, las organizaciones sociales como protagonistas, pero no únicamente, ¿no? Finalmente haber desembocado en lo que es la nueva constitución y a partir de eso en lo que es el modelo de Estado plurinacional. Es todo un proceso y también hay un poco el ejercicio desde este espacio que estamos generando ahora, es poder como tener, ¿no? Claridad de la dimensión que tiene, ¿no? De la dimensión que tiene haber constituido un Estado plurinacional como país, es decir, no es poco, ¿no? No es poco y a veces también, sobre todo a estas alturas que ya tenemos como más de 10 años y un poco más de Estado plurinacional, a veces hemos perdido, ¿no? Esa frescura de mirar todo lo que ha significado este proceso y todo lo que nos ha abierto también como posibilidades, ¿no? Sin duda también podemos ver a estas alturas que hay límites, hay contradicciones, hay dificultades, es decir, no es un proceso ligero, no es un proceso llano, ¿no? Tiene todo eso que los procesos sociales, culturales, sobre todo de transformación, tienen, ¿no? Con todo eso, que son, ¿no? Contradicciones, limitaciones, igual digamos, elementos, aspectos, dimensiones en las que hemos avanzado, en las que no vamos a retroceder, ¿no? Porque son puntos, digamos, que se han conseguido históricamente, ¿no? Digamos que antes no estaban presentes y que haberlos traído como parte, como forma de Estado plurinacional, pues es una conquista que no se va, digamos, negociar ni se va volver para atrás. Entonces, un poco la idea también trayendo estos temas es ese, ¿no? Hacer siempre el ejercicio de mirar el país, el contexto, nuestras historias, nuestros procesos, para no dejarlo en una mirada así muy teórica o en una mirada conceptual. Estos temas son temas de la vida en términos de la educación y de también sectores, personas que habitamos este país, ¿no? Entonces, un poco ese es el desafío también, que esto nos pueda aportar en esos términos, ¿no? Entonces, ahí no sé si alguien más quiere aportar algo, compartir algo para pasar en lo que nos queda de tiempo a mirar esta parte más histórica. ¿Alguien más por ahí? ¿Nadie? Parece que el domingo nos ha puesto en modo de descanso. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Sí? Se Educación. realice Muy bien. educación e interculturalidad. Vamos a hacer un repaso así rápido, también por el tiempo, tenemos 15 minutos. Igual la próxima sesión si nos falta un pedacito de tiempo, vamos a ir retomando y conversando sobre este tema.
Educación e interculturalidad en Bolivia, un apunte histórico, ¿no? En esta misma línea que veníamos conversando, un poco la idea es eso, también hacer, o sea, mirar la historia no para situarnos en datos, en fechas, ¿no? Como algo mecánico, no. La idea cuando uno hace un ejercicio de mirada histórica es precisamente para mirar esos hilos, ¿no? Que se han venido configurando, que se han venido tejiendo, ¿no? De modos de hacer las cosas, en este caso de los tipos de Estado que hemos tenido, de las relaciones que se han construido a partir de de esas diversas configuraciones estatales, ¿no? Entonces, en este caso, la mirada está puesta en esto de la interculturalidad y, por supuesto, ahí cómo ha sido, ¿no? El abordaje de las culturas desde el Estado, ¿no? ¿Cuál ha sido su relación con los mundos indígenas para haber llegado, ¿no? A esto que decíamos del Estado plurinacional, ¿no? A partir de la nueva Constitución, el 2009. Vamos a hacer entonces una mirada así rápida. Igual cualquier detalle que quieran compartir como comentario, como experiencia, un aporte que quieran sumar, por supuesto pueden abrir el micrófono y hacerlo sin problema. Solo para hacer como ¿no? el hito inicial. No podemos entender nuestro país sin la invasión colonial, ¿no? La invasión colonial es configuradora de lo que somos, es decir, nos ha constituido de una manera, ¿no? Y ahí para marcar algunos elementos, ¿no? Así como elementos claves, podríamos decir que la invasión colonial es es equivalente a un genocidio, ¿no? En términos de datos, 53 millones de muertos ha implicado la invasión colonial. Y por supuesto, como ustedes ya saben, despojo, explotación durante casi 5 siglos. Y ahí en términos educativos, si queremos hacer un apunte así muy general, podríamos decir que la educación, ¿no? Desde en ese gran periodo de la invasión colonial, ¿no? Sobre todo en los finales, ha tenido un sentido de civilizar al indio, ¿no? Y hay una experiencia muy concreta, han sido las misiones, ¿no? Porque hay que comprender que durante la invasión colonial y después todavía habiendo heredado esa mirada, ese imaginario, el mundo indígena, ¿no? Eh, era un mundo incluso que en sus principios se dudaba si era humano o no, ¿no? Ahí viene también esta mirada de lo salvaje, ¿no? Es decir, esta noción de lo salvaje se configura en ese contexto de la invasión colonial, ¿no? En relación a ese mundo europeo occidental que llegó y que se asumió, ¿no? Como el mundo humano, como el mundo en términos de poder, digamos, superior a estos mundos que encontraron por aquí. Y ahí se construyó toda esta noción de raza, ¿no? Es decir, esta diferenciación en función de lo biológico. Es decir, el mundo europeo occidental sería una raza superior y el mundo indígena, no solo de este país, sino del continente y de otros lugares del mundo, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, también África, ¿no? El mundo afro era incluso menor al mundo indio desde esa mirada colonial europea occidental. Es decir, sin este elemento no podríamos entender lo que hemos sido y lo que somos hasta hoy, ¿no? Por lo tanto, este es un apunte clave. Ya decíamos ayer, cuando ya nacemos como república, un apunte importante a la hora de mirar el tema de lo indígena, de lo cultural, de la interculturalidad y la educación en Bolivia, es que la primera constitución, a pesar de ser incluso así tremendamente, de tener toda esta energía libertaria, independentista, etcétera, todavía era, ¿no? Bastante colonial, ¿no? Decía que para ser ciudadano, en su artículo 14, había que ser casado, mayor de 21 años, saber leer y escribir y tener algún empleo o industria o profesar alguna ciencia o arte. En este marco, el mundo indígena quedó absolutamente excluido. Es decir, Bolivia se fundó, ¿no? En esa lógica independiente y libertaria, sin tener en cuenta, ¿no? A la gran mayoría de este país. Y por eso también, si se dan cuenta, cuando se hizo la Asamblea Constituyente, los pueblos indígenas hablaban mucho de refundar Bolivia, porque efectivamente desde la mirada indígena y para los indígenas, esa Bolivia nació sin ellos, es decir, esa primera Bolivia nació sin ellos, ¿no?
También bastante fuerte que a pesar de que ese mundo indígena masivo, constitutivo de este país, no era reconocido en términos de su ciudadanía, entre 1825 y 1856 el Estado vivió, ¿no?, en gran parte o sostuvo su economía desde el mundo campesino en particularmente. Había este tributo que el mundo campesino generaba hacia el Estado y que en gran parte sostenía económicamente, ¿no?, al Estado. Entonces, fíjense cómo hay, ¿no?, esta lógica tremendamente contradictoria, ¿no?, y tremendamente fuerte también. Esos desconocidos, esos ninguneados, esos negados sostenían de alguna manera al Estado, ¿no? Después, cuando seguimos avanzando, ¿no?, en lo histórico, vienen todos estos modelos de Estado oligárquicos, conservadores, liberales, ¿no?, de 1856 en adelante, y este es el tiempo un poco del latifundio y la explotación, ¿no? Este es el contexto, es decir, aparece esto del latifundio, esto de las haciendas, ¿no?, particularmente en la zona occidental del país, y ahí en términos educativos aparecen dos propuestas, ¿no? Una que es más autónoma y otra desde el Estado, pero que de todas maneras ambas están siendo exigidas, sostenidas, ¿no?, promovidas por los mundos indígenas, ¿no? Fíjense que durante el primer periodo de la República la educación estaba vinculada a las élites, al mundo criollo, al mundo de las élites y en alguna medida al mundo mestizo, ¿no? Pero el mundo indígena estaba excluido de la educación. Ya en los modelos de Estado oligárquicos, conservadores, liberales, más de 1856 en adelante, ¿no?, aparecen desde el propio mundo indígena este movimiento, ¿no?, de decir necesitamos la escuela. Pero en este caso, incluso desde el propio mundo indígena se asume la escuela como una posibilidad, ¿no?, de aprender particularmente el castellano y podríamos decir estos dispositivos, ¿no?, como son la lectura y la escritura para poder vincularse con ese mundo blanco criollo que era el que los oprimía, ¿no?, que era el que detentaba el poder. Entonces ahí aparecen dos experiencias, ¿no?, de escuelas indigenales, unas ambulantes que son que específicamente en 1907 se lanza una ley exigida por los indígenas, ¿no?, y se denominan escuelas ambulantes, ¿no?, en varias comunidades indígenas, particularmente del altiplano, ¿no? Y ahí ¿no?, cada maestro tiene que atender varios años y va a recibir una recompensa económica por cada alumno de cualquier sexo que consiga leer, realizar las 4 operaciones de aritmética, conocer la doctrina cristiana y hablar el español, ¿no? Esta era la propuesta de las escuelas indigenales ambulantes, que viene desde el Estado, exigida por los indígenas. Y aparece otra que es más autónoma, las escuelas indigenales clandestinas, que son educadores indígenas aymaras que, apropiándose de la lectura y la escritura castellana, clandestinamente enseñaban a sus compañeros. Ambas, tanto las escuelas ambulantes como las escuelas clandestinas, estaban en la línea de una educación castellanizante. ¿Y cuál era un poco el sentido? Era detener el despojo de las tierras ancestrales y lograr justicia social. Es decir, ese era el sentido de generar todo este movimiento, ¿no?, particularmente en el mundo aymar, ¿no? Sin embargo, este es un antecedente y un elemento clave cuando vamos como el proceso histórico que va de a poco, ¿no?, generando ese movimiento que va luego a ir configurando, ¿no?, todo este camino de la educación intercultural, de la educación indígena en el país. En ese mismo gran periodo está la experiencia de Warisata, que seguramente es una experiencia que ustedes conocen como educadores y educadoras, que es fundamental y que en particular es esta la experiencia, digamos, de antecedente más directo para lo que tenemos ahora como parte de la 070 en relación al modelo sociocomunitario productivo. Es decir, la Escuela Ayllu de Warisata es, digamos, la inspiración, podríamos decir, ¿no? Porque fue
de las pocas experiencias en el país, promovida desde el propio mundo indígena, en este caso con la presencia de Lizardo Pérez, que no era indígena, y que desde ese lugar también podemos considerarla como una experiencia intercultural, porque Avelino Siñani era aymara, ¿no? Indígena, pero pero Elizardo Pérez no tenía toda la formación incluso de todo este grupo, junto con Rumá, que había llegado, ¿no? al país, y a partir de eso se va estructurando desde esa mirada más complementaria, y en definitiva es una experiencia, ¿no? Digamos, la más cercana en términos de pertinencia a los mundos indígenas, fíjense, en esa época, ¿no? Para ese tiempo, esta fue una propuesta de avanzada y que es un antecedente clave también para lo que tenemos ahora, ¿no? Ya en el otro momento clave es el 53, sin duda, o sea, la revolución del 52, y ahí viene el modelo de Estado nacional dependiente. Ahí una medida clave es la reforma agraria. Ahí la pregunta sería si esa reforma agraria fue para todos, ¿no? Es decir, también hay ahí una fuerza que se pone en Occidente, es decir, efectivamente se quiebra con las haciendas, ¿no? Se redistribuye la tierra de alguna medida, pero eso sigue siendo también, se sigue concentrando en Occidente, ¿no? Y fíjense que cómo también en términos históricos podemos mirar cómo se han construido estas hegemonías, ¿no? Es decir, por qué los mundos andinos, quechuas, aymaras, tienen más presencia, son más visibles, ¿no? Y aquí podemos mirar que han tenido un recorrido distinto en relación a los mundos, a los pueblos, por ejemplo, y culturas de la Amazonía, ¿no? Es decir, estos mundos andinos también en términos orgánicos, en términos organizativos de movimiento, han generado un proceso, ¿no? Y desde ese lugar también se han hecho más visibles, ¿no? Han estado ¿no? generando ahí esta interpelación permanente al Estado, ¿no? La pregunta ahí es, ¿cuál ha sido la configuración, ¿no? de Oriente, de los mundos indígenas, amazónicos del Oriente, ¿no? De toda esa diversidad que hay. Como también en lo histórico, esos caminos de Oriente y Occidente en términos de pueblos indígenas tienen sus propias particularidades, ¿no? Y tienen sus propios matices y sus propios ritmos también. Entonces, en este periodo de la Revolución del 52, como ustedes deben saber también en términos educativos, está el Código de la Educación, y hay una gran medida, ¿no? La universalización de la educación, ¿no? Si bien esta medida es importante, sin embargo, la lógica educativa, es decir, el sentido de la educación, sigue siendo un sentido ¿no? de incorporar, si bien ya no es de absoluta negación al mundo indígena, campesino, sí es una lógica de inclusión y de incorporación, pero sin modificar las relaciones de poder, sin modificar el Estado. El Estado sigue siendo un Estado-nación, sigue siendo un Estado homogenizador, y la idea más bien es instruir al indígena para incorporarlo a una sociedad capitalista más dinámica, en este caso en el 52 liderada por el Estado, ¿no? Fíjense qué dice uno de los artículos o uno de los textos, ¿no? del Código de la Educación. La acción alfabetizadora se hará en las zonas donde predominan las lenguas vernáculas, utilizando el idioma nativo como vehículo para el inmediato aprendizaje del castellano como factor necesario de integración lingüístico nacional. Para este efecto se adoptarán alfabetos fonéticos que guarden la mayor semejanza posible con el alfabeto del idioma castellano. Es decir, claramente la educación es un vehículo, ¿no? Para colonizar, podríamos decir en otros términos. No, aquí no se está preguntando el código, no se está problematizando, ¿no? El hecho de que cada pueblo indígena tiene su propia cosmovisión, tiene sus propios saberes, sus propios conocimientos. Aquí no interesa eso, ¿no? Lo que interesa es sí, o sea, que el indígena entre a la escuela para aprender castellano, y a partir de eso, digamos, en principio, y a partir de eso se forme, ¿no? De modo que pueda pasar a ser un sujeto, ¿no? Parte de ese Estado, para hacer funcionar esa sociedad, ¿no? Capitalista, y en este caso todavía no liberal, sino más liderada por el Estado, pero al fin en lógica, digamos, ¿no? de esta forma económica del capital. Y en esos términos, la revolución del 52 nos aportó
entre comillas, ¿no? Esto de la campesinización, es decir, no se miraba el mundo indígena, ¿no? En esos términos, sino se empieza a mirar ese mundo rural como un mundo de campesinos. Por lo tanto, se ve también hay un mundo homogéneo, no aparecen las diversidades, ¿no? Entonces, eso ocurre o eso nos trae la revolución del 52. El 85 es otro momento importante, ahí se inaugura el modelo de Estado oligárquico neoliberal, ¿no? Y aparece ahí el mercado, sí, ya como rector, la privatización de la economía y en esa lógica el empobrecimiento de la población, ¿no? Este es un cambio fundamental que hacemos, ¿no? Como país, ese tránsito, ¿no? De la revolución del 52 a este modelo neoliberal, a la apertura, ¿no? Al mundo privado es clave, ¿no? Porque aquí quienes más van a sufrir las consecuencias son precisamente las poblaciones marginadas, excluidas, ¿no? Porque se privatiza y ahí todo se vuelve más caro, podríamos decir, ¿no? Y el Estado pierde control y por lo tanto todos los beneficios desde el Estado hacia la sociedad se complican, se achican y ahí sin duda los sectores empobrecidos, los sectores excluidos, más vulnerados, son los que más sufren estas consecuencias. En términos educativos, este también es un periodo muy importante porque en el 89 se hace el Congreso de la COP, ¿no? Y ese es un gran congreso donde se empieza a discutir y a hacer una mirada histórica y a decir en muchos temas, pero en particular en relación a la educación, a decir, o sea, no está bien así, no está bien, ¿no? O sea, la educación que hemos venido haciendo, la educación que nos ha ido planteando el Estado es una educación enajenadora, es una educación que no se corresponde con la realidad. Entonces, y ahí empieza a aparecer también toda esta mirada en relación a la educación intercultural, ¿no? Como un primer momento, todavía como unos esbozos, como unos primeros trazos, podríamos decir. Y un gran antecedente, y quizá el primero, ¿no? Ya en términos de procesos concretos interculturales, es el proyecto de educación intercultural bilingüe que en el 89 se inaugura en una alianza entre el Ministerio de Educación y UNICEF, ¿no? Es un proyecto que se plantea para 3 pueblos indígenas, Aymara, Quechua y Guaraní, y tiene como su entrada el tema de mantener y desarrollar las lenguas originarias, ¿no? Esta es una experiencia que si ustedes pueden revisarla, es una experiencia muy interesante como un primer antecedente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la experiencia del pueblo guaraní es una experiencia muy, muy, muy potente. Es decir, cómo el pueblo guaraní se ha apropiado, ¿no? De las posibilidades que este proyecto le ha permitido y que, por ejemplo, se ha planteado una campaña de alfabetización para como una herramienta, por ejemplo, para salir del sistema de semiesclavitud que en muchas zonas el pueblo guaraní sufría, ¿no? Es decir, esta es una experiencia importante, primera, inicial, donde la fuerza estaba puesta en la lengua y esa era la entrada, pero que sin duda ha sido, ¿no? Un proceso clave que ha luego permitido el camino que hemos venido andando más adelante. La década del 90 es una década muy, muy fundamental para el movimiento indígena, el tema de la interculturalidad en educación, ¿no? En el 90 está la Marcha por la Tierra y el Territorio, precisamente esa marcha a la que nos hacía referencia ese texto inicial que hemos leído, ¿no? Es una marcha protagonizada por los pueblos indígenas, ¿no? Del Oriente, y que es una marcha histórica, porque precisamente esta marcha viene a decirle al Estado, pero no solo al Estado, sino a esta otra parte de Bolivia occidental, que este mundo, ¿no? Amazónico, este mundo de pueblos indígenas que habita el Oriente existe. Y que así como estos otros, tiene sus propias maneras de comprender la vida, sus propias maneras de vincularse, sus propias maneras de organizarse, sus propios saberes y conocimientos. Es decir, es una marcha que es como si corriera un telón, ¿no? Un telón así que por lo colonial nos habíamos colocado para no mirar eso, ¿no? Y se corre eso y ahí aparece, ¿no? Toda esa otra Bolivia. De ese periodo, por ejemplo, muchos autores hablan de las dos Bolivias, ¿no?
porque efectivamente eso estaba muy marcado, ¿no? Entonces, esta marcha es una marcha fundamental, digamos, para los movimientos indígenas, y por supuesto desde ahí también para el tema educativo en toda esta su dimensión intercultural que ahora tenemos como parte de la 070. Además, en el 92, en términos más latinoamericanos, más de la Via Yala, también se plantea la campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Recuerden que en el 92, ¿no? Estamos volviendo a 1492, ¿no? Cuando llegó la invasión, y esa, entre comillas, conmemoración, más que una celebración para muchos movimientos sociales, particularmente indígenas en el continente, fue un momento de preguntarse, ¿no? ¿Hasta qué punto a 500 años de ese evento, ¿no? Se había modificado o no esas relaciones de poder, ese lugar que tenían los mundos indígenas, en este caso en el continente también los mundos negros, ¿no? Y populares. Esta es una campaña que también en Bolivia tiene sus expresiones y que es clave, ¿no? Como otro elemento que también pone en movimiento, pone en pregunta, interpela a los estados, ¿no? En ese su modo colonial, en ese su modo homogenizador. En 1994, el Estado se reconoce por primera vez como pluriétnico y multicultural. Fíjense que esto no es casual, estamos hablando de la Marcha por la Tierra y el Territorio en el 90, en el 92 de la campaña, ¿no? 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Es decir, fíjense que eso que decíamos hace rato, no es que el Estado despliega desde el vacío sus líneas, ¿no? Sus modificaciones. Estas son resultado de procesos largos, históricos de lucha, ¿no? Y de cuestionamiento e interpelación, en este caso de los movimientos indígenas en particular y con fuerza. El hecho de que en 94 el Estado se reconozca pluriétnico y multicultural no es una concesión, no es una arbitrariedad, ¿no? No es una ocurrencia, es decir, es resultado de todo un proceso histórico que va también madurando, que va cuajando, ¿no? Y que va teniendo entonces sus impactos, sus efectos. Ese mismo año está la reforma educativa y sí, en términos, digamos, de legislación educativa, es en esta reforma, digamos, la primera vez que se incluye en términos oficiales la educación intercultural bilingüe, ¿no? Como un desafío del Estado, ¿no? Y ahí podríamos decir, entre varias cosas, un elemento que es clave es que en el marco de esta reforma se crean los CEPOS, ¿no? Los consejos educativos de los pueblos indígenas. Y este es un elemento clave porque después van a ser estas instancias las que van a impulsar, ¿no? Todo este proceso que ahora podemos mirar como resultado en la 070 en términos de tener un sistema educativo plurinacional y plurilingüe, ¿no? Entonces, ese es otro elemento fundamental. Entre el 2000 al 2009 podemos decir que tenemos un periodo de transición, ¿no? Y ahí está todo ese momento convulsionado, potente, de mucha movilización. Ahí tenemos los sucesos de la guerra del gas, la guerra del agua, el 2005, el gobierno, ¿no? De Evo Morales, la Asamblea Constituyente, asimismo los hechos racistas en Sucre, que no son, no, o sea, que son otro suceso que nos puede volver a graficar este carácter colonial de nuestro país, ¿no? Y que en este momento de transición tan convulsionado erupciona con toda su fuerza, ¿no? En términos educativos, este es un periodo muy, muy importante para esto que estamos conversando ahora vinculado a lo intercultural. Porque, ¿qué sucede? El 2005 sucede el primer Congreso Nacional Educativo de las Naciones Pueblos Indígenas Originarios en Santa Cruz, ¿no? Ahí se reúnen, ¿no? Las instancias y los delegados vinculados a la educación de todos los pueblos indígenas y discuten también recogiendo todo ese bagaje que históricamente se ha ido construyendo y acumulando desde sus propias organizaciones, ¿no? Y ellos aprueban una propuesta que se llama Por una educación indígena originaria hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural, y que en términos más sencillos y más públicos se conoce como el Libro Verde, ¿no? Esta es la propuesta que los pueblos indígenas construyen en el 2005. El 2006 se hace el Congreso Nacional de Educación, recuerden cuando estaba Patsy como ministro,
que es el primer espacio donde se convoca para discutir una nueva ley, ¿no? Y que después, a partir de eso, nace precisamente ya el 2010, ¿no? Se promulga la ley Avelino Signani. Pero fíjense que a ese congreso los pueblos indígenas llegan con una propuesta completa. Si ustedes pueden revisar ese libro verde y esta propuesta que les digo, van a encontrar ahí los planteamientos centrales que ahora recoge la 070, ¿no? Lo sociocomunitario, la participación social, la educación intercultural plurilingüe, es decir, se plantea ahí, ¿no? De modo que este es un insumo central. Es más, en ese congreso esta propuesta queda aprobada, por supuesto con varias, digamos, discusiones, sin embargo, queda aprobada en sus términos de horizonte, en sus propuestas, en sus ejes más centrales, que son esos que les digo, ¿no? Educación, participación social, educación intercultural y plurilingüe y toda la línea de la educación sociocomunitaria productiva. El 2009 finalmente se aprueba la nueva Constitución Política del Estado y ese sí es así nuestro marco, ¿no? Nuestro marco de horizonte. Y ahí hacemos una gran transición, una transición histórica, ¿no? De haber sido un Estado-nación republicano a un Estado plurinacional, que no es, como decíamos hace rato, simplemente un cambio de nombre, que no es simplemente, ¿no?, una ocurrencia, sino fíjense que la Asamblea Constituyente, cuando volvemos sobre eso, ha sido tan compleja, ¿no?, tan intensa, tan disputada, tan interpeladora. Es decir, solo a partir de eso ha sido posible esta nueva Constitución, ¿no? Y cuando miramos ese Estado plurinacional del 2009, que emerge en el 2009, ahí encontramos también unos horizontes que lo configuran, que lo hacen ser, ¿no? Y ahí está la descolonización, la despatriarcalización, el vivir bien como horizonte civilizatorio, y en términos educativos, la educación, ¿no?, la ley de educación Avelino Signani y Elizardo Pérez, que ahora sí va a plantear, ¿no?, la educación intracultural, intercultural y plurilingüe, ¿no?, que finalmente consolida, ¿no?, después de ese largo proceso histórico, en esta forma que puede ser la más cercana, la más pertinente a nuestro contexto, a nuestra realidad. Para finalizar, en términos así de hacer una síntesis, podríamos decir, cuando miramos en términos históricos y hacemos esta revisión, ¿no?, de cómo se ha ido configurando nuestro país en términos de Estado, y a partir de eso cómo ahí la educación y la interculturalidad también van apareciendo, qué lugar tienen en cada momento histórico, podríamos decir que hay como, en términos generales, como dos bloques: el Estado colonial republicano neoliberal, que ha pretendido civilizar, incluir, integrar al indio al Estado-nación, que ese Estado-nación ha sido monocultural, homogenizante, donde la interculturalidad ha sido para los indios y los campesinos, es decir, han sido los indígenas, ¿no?, y los campesinos los que han tenido que aprender el castellano para vincularse con esos otros, que era el mundo criollo, el mundo blanco, el mundo mestizo, las élites, ¿no? De modo que la educación ha sido pensada en términos interculturales solo para los indígenas y campesinos, es decir, los otros no hemos estado en ese desafío de aprender de esos otros, es más, porque esos otros han sido negados, ¿no?, y se han concebido como inferiores, por lo tanto, invalidados, ¿no? Sus saberes, sus conocimientos, sus formas no han aparecido como posibilidad siquiera para conocerlas, y a partir de eso vincularnos, recoger, aprender, compartir, convivir, ¿no? En esos términos, la interculturalidad ha sido solo para los indios y campesinos en el Estado colonial republicano neoliberal. En el Estado plurinacional, esto intenta, ¿no?, intenta tomar otro rumbo, tomar otro horizonte. Esta noción de lo plurinacional precisamente quiere quebrar con esa idea de lo monocultural, con esa idea de la homogenización. Y en esos términos, el Estado reconoce, por ejemplo, como oficiales todos los idiomas, todas las formas de organización económica, saberes y culturas, ¿no? Es decir, ya no habría, al menos en la teoría o en términos de cómo está concebido el Estado plurinacional, una cultura oficial y otras por debajo. Todas las culturas que coexisten en este territorio boliviano son oficiales.
Todas las lenguas, por tanto, son oficiales. El castellano resulta ser una lengua más entre otras, ¿no? Y además que las lenguas ya no solo se usan, no son concebidas solo como en su uso para comunicarse, sino como portadoras de cosmovisiones, ¿no? Ahí, en términos educativos, aparece el sistema de educación plurinacional, es decir, el sistema está atravesado de esa lógica de plurinacionalidad, por lo tanto, el sistema tiene que ser, el sistema educativo, una herramienta, un lugar desde donde se fortalece esa plurinacionalidad, pero a la vez desde donde se recoge todos esos aportes, ¿no? Y todo se incluye en términos de equidad, esos saberes, esos conocimientos que vienen de esta diversidad, ¿no? De ese modo hablamos de intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo para todos, ya no solo para los indígenas y los campesinos, ¿no? Y la educación en interculturalidad, en última instancia, intenta una relación equitativa entre culturas, entre las propias culturas indígenas del territorio, y también una relación equitativa entre esas culturas indígenas y la cultura occidental, ¿no? Y para esto, como herramienta, también como dispositivo, aparece la educación o se plantea la educación descolonizadora. Es decir, sin este ejercicio de descolonización es muy difícil, como decíamos hace rato, poder hacer posible la interculturalidad en términos generales y en particular en el mundo educativo, ¿no? Entonces, hasta aquí la sesión de hoy, nuestro encuentro de hoy. Nos hemos pasado un poco, pero la idea era también cerrar, ¿no? Y no dejar a medias esta, mm, esta parte histórica. Entonces, hasta acá cerramos con nuestro encuentro de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario ya en el cierre sobre esto que hemos conversado. Ahí les dejo abierto el micrófono para quienes quieran compartir alguna opinión, algún comentario en relación a esto más histórico que hemos abordado ya en este cierre de nuestra sesión. ¿Qué dicen? ¿Qué les ha parecido? Me estoy acabando de dar cuenta que en realidad tenemos hasta las 16:30, así que estamos bien. Entonces tenemos como 10 minutitos para conversar, para poder compartir, ¿no? Un poco nuestras miradas, nuestras experiencias, nuestras opiniones sobre esto más histórico y cómo también podemos ver reflejada, ¿no? Todo este camino que se ha hecho, particularmente desde los pueblos indígenas, para lo que ahora tenemos también en nuestras propias regiones, en nuestras propias experiencias educativas. ¿Qué dicen por ahí? ¿Están todavía? ¿O estoy aquí solita conversando? Macario, a ver, Macario está por ahí, ¿qué dice? ¿Qué opina? ¿Qué le ha parecido? Macario no está. Johnny Cotrina, adelante, buenas tardes. Macario primero, adelante. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo le va, Macario? Está muy bonito, le digo, muy explicadito. Se entiende bien todo eso. Muchas Buenas gracias, tardes. Macario. Buenas tardes. ¿Por dónde está usted? ¿De qué lugar nos está? ¿Desde qué lugar se está conectando? Ya. Bueno, soy yo de Portachuelo, trabajo en CEA de Buenavista.
allá trabajo. Ajá, Soy de Portachuelo. bien, gracias, Macario. También es, ¿no? Fíjense cómo también ¿no? en este grupo en el que estamos conversando ahora hay todas esas presencias y sin duda todo esto que yo les voy compartiendo, que es también una manera de comprender, quiero decir, una más, ¿no? Es decir, pueden haber muchas maneras de interpretar la historia, muchas maneras de traer estos momentos, ¿no? Estos procesos históricos y seguramente también situarse en un lugar, como en este caso en Portachuelo, por ejemplo, ¿cómo será ahí? ¿No? Es decir, cómo todo este proceso que hemos mirado ahora puede reflejarse, qué matices tiene, qué pasa allá, ¿no? Sin duda, cada lugar puede también, esto histórico general que hemos mirado, puede ser leído seguramente con muchas particularidades, ¿no? En cada sitio. Y en este caso, también Macario seguramente puede tener desde allí una lectura con esos matices, ¿no? No sé si nos quiere compartir algo o por ahora hasta ahí nomás, Macario. Creo que hasta ahí nomás. Johnny, que estaba también con el micrófono ya abierto, ¿desde dónde se conecta? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué opina? ¿Qué nos puede compartir en relación a esto histórico que hemos revisado, intentando poner el ojo sobre los mundos indígenas, la educación intercultural, el Estado? ¿Qué dice Johnny? ¿Nos escucha o no? Bueno, mientras se anima Johnny, Elizabeth Aica, si está por ahí. Listen, ¿Cómo está listen, buenas Elizabeth? Buenas tardes. tardes. ¿Qué le ha Y ha estado parecido? muy bonito, muy explicado el tema. Sí. ¿Desde dónde se conecta usted? ¿Dónde está? ¿Cuál es su experiencia Yo, educativa? yo de Santa Cruz, Samaipata, vivo en Samaipata, Ujú. por los valles, ¿no? Por Por los ahí. valles. Ujú. Sí. Bien, y está usted es parte de de un proceso, de una experiencia educativa. ¿Cuál es? Un poco para Eh, aproximarnos también en lo que están ustedes. no, yo trabajo en una unidad educativa acá, por los valles, una educativa regular, como se dice, ¿no? Ujú. Soy matemática. Bien, muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Fíjense que, por ejemplo, Samaipata, ¿no? Como pueblo, es también ¿no? Un lugar, un territorio interesante de mirar en términos culturales, interculturales, ¿no? Seguramente Elizabeth, si algún momento nos puede contar cuántas, ¿no? Personas y de cuántos lugares, ¿no? Cuántas diversas personas, quiero decir, habitan ese territorio y qué dinámica se produce allí desde esa diversidad, ¿no? Ya decíamos, cuando los contextos son diversos, las relaciones no necesariamente son en esa idea de la interculturalidad funcional armónicas, ¿no? Sencillas. Hay todo, todo este otro elemento, ¿no? De tensión, de conflicto, de los vínculos que esa diversidad, cuando es viva, cuando es genuina, ¿no? Genera. Y Samaipata sin duda es un territorio de alta diversidad, ¿no? No solo hay gente del interior del país, sino entiendo de muchos lugares del mundo, ¿no? Eso solo para poner un apunte a partir de eso que Elizabeth nos compartía desde el lugar donde, donde habita, pero también cuando dice, por ejemplo, los valles cruceños son, por ejemplo, una cultura ¿no? Más criolla,
es decir, no son indígenas, ¿no? Y ahí también hay matices, fíjense que en Bolivia hay todos esos matices, podemos decir hay un mundo, unos mundos indígenas, hay unos mundos criollos, hay unos mundos más modernos, ¿no? Hay unos mundos mestizos, entonces lo indígena, si bien es así lo mayoritario, no es lo único, ¿no? Es decir, hay otros sectores, sabemos otros, otros modos, otras configuraciones, ¿no? Y entonces eso hace más complejo nuestra diversidad y más desafiante, ¿no? Nuestros caminos personales, nuestros caminos colectivos, nuestros caminos en términos de culturas, ¿no? Y por lo tanto nuestro camino también como sociedad y también para el Estado, ¿no? Cómo abordar, cómo hacer con toda esa diversidad si, ¿no? En términos de realmente hacer una relación, una convivencia, ¿no? Efectivamente teniendo en cuenta esa diversidad. Virgin Skywara, ¿qué dice? ¿Está por ahí? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué opinión tiene sobre esto que hemos conversado, compartido? Lician, buenas tardes. Y a todos Buenas los tardes. participantes, muy buenas tardes. ¿Escuchan, Ulises? Le escucho, Virginia, adelante. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué le ha parecido? ¿Tiene algo para Sí, compartirnos en relación a esto? muy específica y bien explicado, Ulises. Evidentemente, yo estoy en el departamento de Potosí, provincia de Modesto Miste, que es frontera con Argentina. Ujú, Entonces, donde yo soy maestro de matemáticas, evidentemente, como estamos hablando de los pueblos indígenas y así también de lo que es la cultura, la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad, aquí tenemos diferentes, ¿qué se dice? Las creencias, religiones que tienen. ujú, También tenemos igual en la provincia, eh, que tenemos que es ah, muchas costumbres o ujú, tradiciones que tenemos, como le puedo comentar en carnavales aquí, igual es como una entrada que en Oruro, pero en pequeño, ¿no? Que ya como es provincia. Después tenemos otro que es lo religioso que podemos decir también, en mes de julio, también, ujú. ¿no? Que hacen aquí a un, devota a un santo que es, no sé, Santiago, probablemente ahí no conocen, pero Tata igual hacen una Santiago. entrada también, ¿no? El Ujú, Tata Santiago, exactamente, Lice. Y tenemos algunos en agosto también, ¿no? Que hacen como siempre sus rituales, evidente, la cuadra, la Pachamama, que hacen y esas tradiciones, esas costumbres se realiza aquí en Villazón, dicen, ujú, y en las unidades también como maestras tenemos, ¿no? Esas costumbres de que no se pierdan, son valores, ¿no? ujú, Evidentemente que vienen de nuestros pueblos indígenas y evidentemente las tradiciones también de nuestros abuelos, todo eso, entonces siempre estamos llevando, digamos, de no perder estos valores en los estudiantes, inculcar y así no se pierdan, ¿no? Y ujú, realmente sobresale estas costumbres que se realiza aquí, estas tradiciones. eh, es resaltante estas fechas, así como le indicaba. ujú, También aquí la cultura es quechua, la mayoría son quechistas, ¿no? ujú. Entonces, ese es nuestro contexto aquí, Elise. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias por ese compartir, pues. Muy importante, ¿no? Y estas experiencias concretas también son claves, ¿no? Un poco en esta idea también de cómo hacemos el ejercicio de descolonizar nuestros modos educativos, ¿no? Cómo hacemos también el ejercicio entonces de complementar y traer en los mismos términos, es decir, en términos equitativos, lo conceptual, pero también lo experiencial, ¿no? Este es un elemento también de paso, para decirlo, clave, ¿no? Cuando hacemos procesos educativos. Aquí Luis Fernando nos dice, buenas tardes, qué lindo recordar esta historia, algo así, ¿no? A ver. Gracias, Luis Fernando, también por su presencia, por su mensaje allí. Ya para cerrar, a partir de esto que nos compartía Virgines, fíjense cómo
este calendario, ¿no? Del que nos hablaba, este calendario festivo, podríamos decir, es como manifestador de los ritmos, ¿no? Y de los ciclos que cada cultura tiene, ¿no? Seguramente si hablamos de los movimas, de los chiquitanos, de los guaraníes o de los aymaras, de los quechuas, cada uno tiene una manera de organizar la vida, ¿no? Es decir, qué momento corresponde para qué actividad, qué ritualidad, qué festividad, ¿no? Y esto, desde este ritmo de la vida, desde estos ciclos en que están organizadas la vida en cada cultura, podemos darnos cuenta que cada cultura tiene un modo de vivir con todas las dimensiones. Por lo tanto, tiene un modo de hacer la economía, un modo de comprender la fiesta, un modo de comprender la producción, un modo de comprender la política, es decir, una manera de organizarse. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de este Estado plurinacional y sobre todo cuando eso se recoge en el plano educativo y además cruzamos ahí esta idea de que las culturas son cosmovisiones, sentidos y estilos de vida, es precisamente afirmar esto que la compañera nos traía como su compartir. Es decir, los pueblos indígenas son portadores de formas de vivir con todas sus dimensiones. Por lo tanto, un pueblo indígena nos puede aportar de cómo hacer la política, cómo hacer la economía, cómo hacer la educación. Ayer nos preguntábamos cuál es la forma de educar que tienen las comunidades, ¿no? Podríamos incluso preguntarnos desde educadores, ¿cuál es su metodología? Así de la vida, ¿cómo hacen? Eso lo vamos a ver en las próximas sesiones, pero justo para ir como poniendo ya, ¿no?, en contexto lo que viene, es precisamente en la medida en que nosotros concibamos a los pueblos indígenas y a las culturas como portadoras de una manera holística, integral, de modos y experiencias de vida, y no solo como tradición, como costumbre, como idioma, ¿no? Solo en esa medida vamos a poder generar realmente procesos interculturales equitativos, ¿no? Y eso pasa por reconocer que cada pueblo, cada cultura tiene para aportar en todas esas dimensiones. Tiene un ritmo, tiene un calendario, tiene una manera de producir, tiene una manera de pensar la economía, tiene una manera de pensar la política. Por ejemplo, en los mundos andinos se dice, ¿no? Se habla de que el poder tiene que rotar, ¿no? De que el poder no tiene que concentrarse en una persona. Por eso cuando tú eres parte de una comunidad quechua, por ejemplo, o aymara, sabes que aunque no tengas aptitudes de dirigente, por esta lógica rotativa comunitaria que circula, al año te va a tocar a vos ser dirigente de tu comunidad y vas a tener que aprender en ese ejercicio, ¿no? Cómo había sido ser dirigente, cómo había sido acompañar a la comunidad. Es decir, esta es una forma de comprender el poder, de comprender lo político, lo organizativo, no en términos partidarios, ¿no? Estamos hablando de la política como ejercicio de participación, como ejercicio de poder, de redistribución del poder. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendrían que aportarnos estas maneras de comprender el poder, ¿no?, desde los pueblos indígenas hacia ese otro poder que hemos, ¿no?, el que hemos ejercido históricamente, que es un poder concentrado, que es un poder autoritario, ¿no? Fíjense, y así podríamos encontrar cómo será que se concibe en el mundo chiquitano el poder, la política, la organización. ¿Qué podrían decirnos los pueblos, ¿no?, de indígenas que habitan el territorio del Beni sobre el poder o sobre la economía? Entonces, solo en tanto tengamos esa concepción, ¿no?, de los pueblos indígenas como portadores de una forma de comprender la vida en todas sus dimensiones, solo en esa medida va a ser posible un diálogo, ¿no?, más o menos equitativo con estas otras formas que se han vuelto hegemónicas, ¿no?, de las que más hemos bebido, de las que más, digamos, elementos tenemos en nuestro imaginario, pero también en nuestro modo concreto de hacer las cosas,
¿no? Entonces, ese es un poco el desafío. Y si estos espacios ¿no? de este proceso que estamos haciendo a partir de este módulo pueden aportarnos, hacernos preguntas en relación a eso, a reflexionar, ¿no? A movernos un poco en estas nociones de las que hemos aprendido, ¿no? Desde una lógica más convencional, más tradicional, va a ser clave, ¿no? Esa es la idea de este espacio. No tenemos siempre respuestas a todo, no hay, digamos, formas cerradas de comprender las cosas, pero sí, ¿no? Sí hay elementos para reflexionar y profundizar e ir haciendo nuestro camino, ¿no? Sobre todo desde ese lugar de educadores y educadoras. Entonces, hasta acá la sesión de hoy. Yo quiero agradecerles por su tiempo, por su predisposición, ¿no? Por su participación. Siéntanse, ¿no? Lo más libres posibles de hacer de este espacio un espacio de conversación, ¿no? Y en esa medida también de traer sus miradas cada vez que sientan que aporta a este espacio. Así que acá terminamos, nos reencontramos el próximo fin de semana. Seguramente el equipo que organiza los detalles más logísticos de este diplomado ya definirá un poco cómo va a ser los horarios del próximo fin de semana y seguramente también me lo comunicarán y en función de eso ya nos reencontramos el próximo fin de semana. Y ya ahora sí, para mirar más el tema, ¿no? El campo de la educación técnico-tecnológica productiva. Es decir, estos insumos de ayer y de hoy son esos, son como elementos para un poco hacer un campo común en relación a los conceptos, ¿no? Miradas y ver cómo todo esto ahora aterriza, ¿no? En ese plano educativo de la educación técnico-tecnológica productiva en el contexto del Estado plurinacional. El sábado será una mirada más general y el domingo sí haremos una entrada más a herramientas, ¿no? A formas más concretas de cómo hacemos realidad esto o al menos nos acercamos un poco al tema de lo intercultural en términos de metodologías, herramientas, ¿no? Insumos en ese campo en el que ustedes están. Así que muchas gracias, disfruten del domingo que les queda, del pedacito que queda y nos reencontramos el próximo fin de semana. Que les vaya muy bien, un abrazo. Hasta luego, Lisen, gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Licen. Domingo.